Vale, yo soy Ricardo Casado, vengo en nombre de ASEAF, concretamente de una de las asociaciones que pertenecemos a ASEAF desde los inicios de Acaronal. Me han pedido que moderemos esta mesa y yo creo que es una mesa que va a ser tremendamente interesante, un poco por las cosas que se vienen comentando en este congreso. Y yo creo que porque pone encima de la mesa o nos va a dar la oportunidad de conocer algunas cuestiones que avanzan un poco respecto a las cosas que se han estado escuchando, y es profundizar en las estrategias de captación. Yo creo que las personas que van a intervenir seguro que nos van a trasladar algunas experiencias que son muy interesantes, seguramente por la diversidad y luego por el hecho de que se están llevando a cabo y por ponerlas encima de la mesa para que podamos compartirlas y para que tengan el tiempo suficiente, ya que nos han dicho que es una mesa muy numerosa y que tiene el tiempo muy limitado. Yo, si estáis aquí todos, ¿vale? Voy a ir dando paso, si queréis, por el mismo orden que aparece en el programa, ¿vale? Entonces, en primer lugar, Mónica López, de la Universidad de Groningen, y Mónica. Perdona. Está preparada ya. Perdona. Muy bien, pues preparada, 10 minutos. Ya. No es un concurso, pero 10 bueno, minutos. como solamente tengo 10 minutos, cada vez que me comunican los tiempos me va reduciendo un par de minutos, pues yo me voy a limitar a no dar las gracias y a no decir absolutamente nada hasta la siguiente presentación en la que voy a tener un poquito más de tiempo. Sí me gustaría hacer una breve puntualización, es que la mesa es de buenas prácticas, no me voy a apropiar de toda la mesa, yo voy a hablar en concreto de la captación, pero mis compañeros van a hablar de otros temas también, ¿eh? Bueno, pues como les decía, yo voy a hablar de una de las fases más críticas para garantizar el éxito de los programas de acogidas y que desde mi punto de vista también es una de las fases más desatendidas, no solamente desde el ámbito práctico, sino también, mea culpa, desde el ámbito de los investigadores. Aunque parece un tanto obvio lo que voy a decir, a veces uno tiene que pararse y recordarle a la gente con la que trabajamos que el ingrediente básico de un programa de acogidas son las familias. Es decir, crear un banco heterogéneo de familias acogedoras dispuestas a cuidar, atender a niños con perfiles también muy diversos, parece ser la clave del éxito de funcionamiento de un buen programa de acogidas. Pero, por supuesto, no estamos hablando de una tarea fácil en absoluto. A los cambios sufridos por nuestra sociedad, a los cambios sufridos por nuestro sistema de protección, se unen también, pues, la situación económica actual, que para muchos investigadores ha sido uno de los factores que explica esa falta de familias. Yo ayer he escuchado afirmaciones muy interesantes de la mano de Jesús, de Fuertes y Palacios. Jesús ayer decía esto de que hay que evitar normativamente el acogimiento residencial por debajo de los 10 años, que me gusta mucho. Hoy Jesús Palacios volvía a decir algo muy similar, o igual no quiero tergiversar sus palabras hoy precisamente, pero decía algo así como, ¿verdad? Como que hay que prohibir la institucionalización por debajo de los 10 años. A mí me encanta este mensaje, pero yo me pregunto hasta qué punto este mensaje es realista si no invertimos en esto, precisamente en captar, en encontrar esas familias acogedoras. Encontrar familias hoy es un reto, decimos. Hay muchos factores que vienen a hacer de esto un auténtico reto, y por eso hoy más que nunca son muy bienvenidos estos espacios de reflexión, de pararnos a pensar sobre lo que realmente funciona, lo que es efectivo y eficiente creando familias. Por eso yo lo que voy a tratar de hacer en estos 10 minutos todavía, voy a tratar de condensar los elementos más importantes de éxito en las campañas de captación, de forma obviamente muy superficial y en 5 pasitos. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, cuando uno se pone manos a la obra, cuando uno quiere empezar a captar familias, es preparar el terreno, es allanar el terreno, sentar unas bases. Y eso en nuestro ámbito implica leer, implica formarse, implica saber lo que funciona. Yo siempre defiendo que todos los equipos o todos los programas de acogimiento familiar necesitan que al menos un profesional esté específicamente formado en esto de captar familias. En segundo lugar, hay que recoger información acerca de las necesidades actuales del programa, es decir, cuáles son las características de los niños que están esperando por un acogimiento familiar, con nombre y apellidos, qué niños, qué características, qué necesidades tienen. Esto nos ayuda a definir los objetivos de la estrategia de captación, es decir, qué familias, qué perfiles familiares son los que yo necesito encontrar.
Otra pregunta clave que tenemos que formularnos en esta fase es cómo funciona nuestro programa en la actualidad. Y desde luego, una de las mejores formas de conocer cómo funciona es preguntárselo a los protagonistas, a los más implicados, ¿no? En mi caso, lo que nosotros hemos hecho es preguntárselo a los acogedores. Fíjense que cuestiones tan sencillas como el nivel de satisfacción con el programa, los puntos fuertes o débiles que ellos consideran que tiene el programa, pues nos ayuda a mejorar la intervención y, por tanto, hacerla más atractiva para los futuros acogedores. Otros aspectos relacionados con la forma en la que conocieron el programa nos indica cuáles son las acciones específicas que en otras campañas de captación han tenido más éxito, y, por tanto, aquellas que tenemos que repetir. Y aspectos relacionados con sus motivaciones para convertirse en acogedores, pues nos ayudan a diseñar mejor nuestros mensajes, más acorde con las verdaderas motivaciones que tienen los acogedores o los potenciales acogedores. También resulta especialmente útil conocer cierta información sobre las llamadas que hemos recibido, las llamadas de los potenciales acogedores en otras ocasiones. Esto nos permite identificar tendencias, conocer la información previa con la que llegan las personas que llaman o que llegan a nuestro programa y, sobre todo, ver si existe algún concepto erróneo sobre el acogimiento familiar, es decir, si nosotros en nuestros mensajes de captación estamos realmente definiendo adecuadamente lo que es el acogimiento familiar y para qué y por qué necesitamos familias. Y por encima de todo, la monitorización de las consultas, el recoger información sobre las llamadas, lo que nos permite es ver si esas llamadas o si esa llegada de potenciales acogedores se puede asociar a alguna acción específica de mi campaña de captación. Es decir, nos permite evaluar si hemos tenido éxito o no, qué acciones son las realmente buenas. Bien, cuando hemos hecho todo esto que yo llamo prepararse para el trabajo, entonces estamos en disposición pues, de diseñar una serie de objetivos de nuestra estrategia de captación y poner en marcha o elegir al menos las herramientas más adecuadas. ¿Cuáles son las herramientas más adecuadas? O al menos las más habituales, todas las conocemos, los anuncios en radio, prensa, televisión, marquesinas, vallas publicitarias, etc. ¿Los anuncios funcionan? Pues con matices. Sí, funcionan, generando interés en la población general, educando sobre el acogimiento familiar, pero desde luego no son, ni mucho menos, la estrategia por excelencia. La estrategia, como investigación ha demostrado que funciona mejor, es el boca a boca. Es decir, el efecto expansivo de la experiencia de acoger en sí misma. Los comentarios que vosotros como acogedores les hacéis a otras personas, a vuestros amigos, a vuestros familiares, en el contexto escolar, en el contexto laboral, etc. Cuando yo digo esto, algunos profesionales dicen, vale, sí, entonces es el boca a boca lo que funciona, ahí estamos de brazos, de manos atadas, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer eso, falso. Los profesionales podéis también desarrollar una serie de estrategias o de herramientas que apoyen el boca a boca. Algunas tan sencillas como, por ejemplo, mantener a los acogedores bien informados de las estrategias de sensibilización y captación que ponemos en marcha, principalmente haciendo que formen parte de ellas, ¿no? A veces, como comités asesoradores o de asesoramiento, más bien, de estas estrategias, hay que siempre hacerles llegar la información más actualizada sobre la estrategia de captación, los materiales de captación más actuales, para que ellos también puedan hacer su captación paralela con sus conocidos. Hay que animarles a participar en las sesiones informativas para potenciales acogedores, a veces buscando en los propios contextos en los que ellos se mueven, que nos pueden abrir muchas puertas, por cierto. Se debe, en muchos programas en otros países, es muy habitual ofrecer incentivos a los acogedores por reclutar a nuevos acogedores y, desde luego, se debe animar a los acogedores a compartir sus historias en los medios de comunicación. Y para esto, en otros países hay auténticas guías, libros que instruyen a los acogedores en cómo hablar con los medios de comunicación, en qué tipo de mensajes tienen que dar cuando se les hace una entrevista, etc. Además, yo creo que aparte de los anuncios y aparte del boca a boca, tenemos que ser capaces de sacar el máximo partido a métodos pues, más acorde con nuestros tiempos, como por ejemplo las redes sociales, los blogs o el uso de técnicas de marketing. Hay hoy en día un montón de técnicas de marketing que suenan mucho, que se utilizan y que además han demostrado ser efectivas en otros países y que a nosotros seguramente no nos suene para nada. Hablo, por ejemplo, pues, de las foster web parties que yo estoy viendo continuamente en otros países, que usan el concepto de las típicas reuniones de Tupperware, cambiando el concepto del acogimiento, cambiando el concepto de
uso o la venta de productos de cocina por el concepto de acogimiento familiar. Puedo hablarles después, si tenemos un poquito más de tiempo, pues de algunas de estas estrategias como las galerías del corazón o los fotolisting, que son muy polémicos y pueden dar lugar a mucho debate aquí. Bien, obviamente, como en todo proyecto, para llevarlo a buen puerto hay que saber trabajar en equipo. La responsabilidad de una campaña de captación no debe descansar únicamente en un solo profesional o en una sola pequeña parte del equipo. Todos los profesionales de las secciones de infancia tienen que estar bien implicados en la estrategia de captación. E incluso otras personas externas, clave también, como por ejemplo pues personajes públicos, personas clave de la comunidad como líderes religiosos o líderes de los directores de colegios o en el sistema educativo, personajes clave también. Esta forma de trabajar, que llamamos inclusiva, ha demostrado ser mucho más eficaz a la hora de captar familias, principalmente porque tiene un efecto multiplicador. Sí, 2 minutos. Bien, paciencia, ahora te pido paciencia también. Bueno, yo esta es la palabra que más he repetido cuando he trabajado, cuando he tenido la suerte de trabajar con alguna entidad o con algún programa de acogimiento, ayudándoles con los temas de captación, es paciencia. Obviamente, que se decide acoger no lo hace de la noche a la mañana cuando ve el anuncio en la marquesina y afortunados somos de que no lo haga. Esto responde a un proceso reflexivo largo y a cierta negociación dentro del sistema familiar, por lo cual se espera pues, que se tomen, como dicen las investigaciones, se tomen al menos pues, un año de reflexión sobre el tema y es esperable que reciban al menos 2 o 3 mensajes diferentes de captación. Por lo tanto, paciencia. Esto es un argumento muy importante, el hecho de que los frutos de hoy se recogen dentro de 2 o 3 años, creo que es un argumento muy importante para justificar el mantenimiento de las partidas para estas actividades de forma continua, obviamente. Yo pienso que la captación no puede ser en absoluto una una actividad esporádica. Tampoco tiene que ser externalizada. Iba a decir mi opinión, no es mi opinión. Hay cosas opinables, esto ya no es opinable. Esto tiene una base científica. La captación tienen que realizarla los propios técnicos del programa, asesorados por empresas de marketing y todo lo que queráis, pero tiene que estar dentro del programa y tiene que contar con un presupuesto permanente. Bien, me voy a pasar por encima de este tema, aunque es muy importante. Las primeras impresiones cuentan. Desde el primer momento, el potencial acogedor, desde la primera llamada se va esparciendo una idea de cómo vamos a funcionar en el futuro como agencia y por tanto tenemos que cuidar mucho esto. Y lo digo porque mi experiencia sobre la práctica me dice que tendemos a desestimar la importancia de los primeros momentos y a colocar muchas veces a la persona pues, que menos sabe de la agencia o a la persona, pues, al voluntario en la recepción de las llamadas. Esto para mí es un total error. Y finalmente, y acabo, creo que es esencial evaluar lo que estamos haciendo, evaluar lo que hemos hecho. La evaluación tiene que ser un proceso continuo y una parte esencial de la estrategia de captación de familias. Tenemos que saber si ha funcionado o no. Tenemos que saber exactamente qué es lo que ha funcionado y qué es lo que ha sido más eficiente en términos coste-beneficio, lo que me da más poniendo menos dinero. Yo creo que esto es un asunto especialmente importante. Tenemos que desarrollar un cuerpo de evidencia en nuestro país en concreto sobre lo que funciona o lo que no funciona. Pasos como este, el reflexionar, el tener estos 10 minutitos para reflexionar sobre lo que funciona o no, pues es un paso muy importante, pero desde luego necesitamos mover más este tipo de informaciones y evaluar lo que hacemos. Y muchísimas gracias por su atención. Agradezco muchísimo el ajustarle al tiempo y lo siento muchísimo el no obtener más. Seguidamente, Nuria Fuentes, que como ya se ha explicado antes, trabaja en el grupo de investigación GRISIL. Bueno, repito, está mi compañera por aquí, Crescencia Pastor, pero está un poco afectada por un resfriado, o sea que voy a hacer doblete y voy a presentar lo que venimos, continuando con el tema de la COP. Agradezco mucho a Mónica toda la explicación que iba haciendo y aparte me sentía, déjame decirlo porque estoy sensibilizada con una mudanza, como si estuviese siguiendo las guías de montar una estantería, con lo cual lo he dejado tan clarito que al final se puede. Por lo tanto, yo creo que ha hecho un trabajo excepcional de disección para poder llegar al final a tener ese producto, tener esta cuestión. Lo que venimos ahora nosotros aquí a plantear, a reflexionar, es sobre el tema del copartenariado, del partenariado, la corresponsabilidad en todo el desarrollo del acogimiento familiar.
Ya cuando hacíamos con Jesús Palacios y con Pera Amorós, empezábamos una evaluación por el año 97, que la acabamos publicando en el 93, sobre los acogimientos en familia, bueno, los acogimientos de urgencia, y uno de los aspectos que resaltaban las familias es que no se sentían parte del equipo del acogimiento familiar. Esta idea nos lleva a la idea del partenariado, ¿no? Y dónde se utiliza el partenariado y cómo se implica a las familias acogedoras y al resto de agentes en todo el desarrollo del acogimiento familiar. Esta idea del partenariado, ya aunque no de manera explícita, se recoge a partir de la Convención de los Derechos del Niño y surge sobre todo, se va desarrollando a partir de los modelos comunitarios con una base educativa, donde sobre todo lo que se intenta es que todos los agentes que están implicados en el desarrollo del niño consensúen y pongan sus esfuerzos en común para conseguir ese bienestar del niño y ese interés superior. Por lo tanto, eso implica establecer unas relaciones en un plano de igualdad y implicar a las familias en todo el diseño, en todo el desarrollo y en toda la evaluación. Normalmente donde se ha desarrollado esta idea es en la intervención con las familias biológicas. Los elementos claves, si se ve sintética, los elementos claves para el partenariado es un cambio de concepción primero, trabajar con y no sobre. Trabajar con las familias, no sobre las familias, trabajar con los agentes, no sobre los agentes. Esto lleva cuando hemos hecho una revisión, una serie de consideraciones. Trabajar desde esta perspectiva de las potencialidades frente a los déficits. Eso significa valorarlas en el contexto, las potencialidades, y a la vez promover también la responsabilidad parental respecto a sus funciones, no de una manera puntual, sino continuada. Si queremos hablar de un verdadero partenariado, no podemos centrarlo en una sola fase. Establecer relaciones de confianza. No podemos hablar de partenariado si no confiamos en la capacidad del otro de asumir su responsabilidad. Y plantear un modelo ecológico. Eso significa plantear una mirada interdisciplinar, tener detrás un modelo teórico también de intervención y comprender y compartir qué significa ese concepto que se dice tan fácil y que después es tan complicado de llevar a la práctica. Volvemos al mismo esquema que planteábamos con anterioridad y en ese esquema, en el análisis de las experiencias que ya hizo Malcolm Hill en su momento, en el año 2000, y que nosotros ahora hemos revisado algunas experiencias, ya se determinaba, o una de las conclusiones que llegaba, es que existen diferentes tipos y diferentes grados de cooperación, por lo tanto, de partenariado, no solo en el acogimiento familiar, sino en la intervención familiar. Si cogemos ese modelo, vemos que se pueden dar diferentes relaciones. Normalmente los programas que se han desarrollado de partenariado están en este área, entre los profesionales de protección y la familia biológica. Aquí sí que hemos encontrado bastantes experiencias, entre ellas, por ejemplo, bastantes americanas, la del Team Decision Making, donde se incluye no solo a la familia, sino también a familia extensa, en la propuesta y en el diseño de la intervención. En los profesionales también con los niños, el intento de escucharlos en sus necesidades, no tanto en el proceso de toma de decisiones, pero sí de escuchar cuáles son sus necesidades. Y en cuanto a la familia acogedora, como vamos a ver a continuación, sobre todo en el momento de la asignación. Solo hemos encontrado, que eso no significa que no exista escrito en evidencia, un programa que es más integral, donde se incluye esta idea de una manera más extensa, que es un programa italiano para la preservación de la institución, o para la prevención de la institucionalización infantil, que es el programa PIPI. En concreto, cuando nos referimos al acogimiento familiar y cuando hablan del partenariado con las familias de acogida, se centra en la fase de selección y de asignación. Es decir, las experiencias que hemos podido localizar hacen referencia a introducir a la familia en esa corresponsabilidad, en ese partenariado, cuando hay que tomar una decisión sobre ella, en el momento de la selección y de la asignación. Después, en todo el desarrollo y en el seguimiento del acogimiento, la familia, en los programas que nosotros hemos podido revisar y hasta donde nos ha alcanzado nuestro conocimiento, no hemos encontrado evidencias. Dentro de las formas de partenariado, en esta comunicación express, queríamos resaltar la experiencia del programa italiano. Este programa italiano, sobre todo, que intenta responder a los problemas de negligencia familiar
que se detecta. Negligencia familiar la definen sobre todo por estas dificultades en ejercer sus competencias parentales y por el aislamiento social en el que se encuentran las familias y los niños. El enfoque que le dan a este programa es un enfoque inclusivo, donde incluyen desde la familia biológica y otra familia biológica al niño, por lo tanto estamos hablando de un programa de intervención para prevención, este niño no ha sido separado, a los profesionales, donde está el educador familiar, el trabajador social, el psicólogo, a la escuela con los profesores, los maestros, a los grupos que hacen de apoyo de familia y a una figura que es muy interesante y a la que explicaré un poquito más, que son las familias de apoyo. Los elementos que ellos ponen como elementos clave es la participación de la familia en todo el análisis, el diseño y el diseño que se propone, el plan de caso y el proceso y la evaluación. Con la familia y con los niños utilizan un modelo de evaluación donde por una parte se identifican las necesidades de los niños, lo que tendrían que hacer los padres, sus competencias parentales para poder cubrir esas necesidades y lo que el contexto también debería de hacer para poder ayudar a desarrollar esas necesidades y poderse desarrollar. Estos elementos de evaluación los utilizan al principio, antes de empezar la intervención, los comparten con las familias. 2 minutos. Realmente el tiempo se va. Los comparten con las familias y los comparten también con los niños. Las dos ideas que consideramos que son interesantes a resaltar es el acompañamiento que ofrecen con otras familias. El acompañamiento plantean que tiene que ser intensivo, por lo tanto no puede ser un acompañamiento puntual sino intensivo, coherente con los objetivos y a lo largo de todo el proceso. Las familias de soporte, sobre todo lo que ayudan es a transferir aquellos aprendizajes que están haciendo los grupos, o en las interacciones individuales con los educadores familiares, a su vida cotidiana. Y sobre todo poner el énfasis en que este acompañamiento no tiene que reproducir las intervenciones institucionales. Es decir, la relación que se crea con estas familias es familias que ayudan a otras familias. Son familias que están disponibles, son familias con las que se puede crear una relación íntima y continua en el tiempo. Los beneficios que están demostrados en la literatura de este tipo de partenariado tienen que ver con el éxito de la intervención. Parece que cuando todos los agentes están implicados, esta intervención es mucho más exitosa. Y además, respecto al niño, también tiene un efecto positivo, en tanto que produce un aumento también de la autoestima. Las barreras, que es ahí donde tenemos que ver las concepciones de los profesionales, que ya comentábamos con anterioridad, la pasividad en ocasiones para fomentar esas relaciones entre familias y profesionales, la falta de habilidades para gestionar determinados conflictos que evidentemente surgen en el momento en que se trabaja desde esta óptica. Hay diferentes visiones, hay que acordar, hay que tomar decisiones. Cada uno tiene sus responsabilidades, también es importante que esto quede claro, pero hay que poder resolver esas situaciones. Por otra parte, la inestabilidad de los profesionales, que ya comentábamos con anterioridad, para poder seguir las evoluciones del cambio y entender que trabajar desde esta perspectiva es mucho más demandante que trabajar desde la perspectiva tradicional, puesto que por una parte se tienen que atender las necesidades de los padres, pero al mismo tiempo a los de los cuidadores. Por último, 3 aspectos importantes. ¿Qué necesita para poder trabajar juntos? Que sería el manual que comentábamos con anterioridad. ¿Qué características nos dice la literatura que son importantes? Pues la primera y principal, los soportes y la motivación. Sin motivación y soportes y sin ese cambio de concepción no es posible trabajar desde esa óptica. La segunda es los pactos escritos y comprendidos entre todas las figuras y la utilización de una comunicación asertiva. Compartir estas orientaciones ayuda a trabajar ciertas actitudes y ayuda a desarrollar ciertas habilidades que tienen que ver sobre todo con el diálogo y con el mantenimiento sostenido del apoyo. Y con esto yo creo que ya, para no me alargaría, lo que sí que queremos y donde concluye, a pesar de que unas son más holísticas y otras menos holísticas, pero todas confirman que el modelo tiene unas repercusiones muy positivas, pero que tiene también unas ciertas controversias a la hora de llevarlo a la práctica.
Por lo tanto, es necesario continuar trabajando en la línea de desarrollar más investigaciones y a la vez establecer las condiciones para poderlo desarrollar. Gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Y damos paso a Maricel Rodríguez Muñoz, profesora ayudante de la Facultad de Psicología de la UNED y también miembro de Aldeas Infantiles. Bueno, gracias por considerarme miembro de Aldeas Infantiles. Es un convenio de colaboración entre Aldeas Infantiles, por eso también aparece el logo de Aldeas Infantiles. Bien, en estos 10 minutos tan breves, me gustaría que al hablar de resiliencia, por lo menos quedara claro qué es la resiliencia y qué ventajas tiene, qué ofrece este concepto para los niños que viven en acogimiento familiar, puesto que estamos en una mesa de buenas prácticas. Bien. Yo he traído una frase de Viktor Frankl que a mí me parece muy ilustrativa, teniendo en cuenta los niños con los que vosotros vivís, con los que vosotros convivís, ¿no? Son niños que han sufrido alguna situación compleja. Entonces, me parece que a partir de la perspectiva de que el hombre es un hijo de su pasado, pero no es un esclavo de su pasado, me parece interesante. Yo creo que esa es la perspectiva que, como familias y como trabajadores, como profesionales que intervenís con estos niños, es necesario transmitir. Que estos niños han tenido un pasado, vienen con una mochila cargada, vienen con una mochila compleja, pero que esto no les va a determinar. ¿Por qué no les va a determinar? Porque podemos educarles en la idea de resiliencia, en la idea de ser niños resilientes. Yo aquí os traigo 4 razones para el estudio de la resiliencia, 2 de ellas son teóricas y otras 2 son, podríamos decir, más sociológicas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que la psicología tiene que plantearse la idea de que tiene que ser una psicología positiva, que no tenemos que centrarnos en la patología, sino en la promoción de las personas y de su salud mental. Después, transmitiros la idea de que los estudios que se han hecho sobre resiliencia en niños que están en acogida o en contexto, se ha visto que intervenir en resiliencia, que trabajar la resiliencia tiene un interés clínico y terapéutico. Es decir, aquellas personas que en su intervención han tenido la noción de resiliencia, su mejora se ha visto incrementada. Después, os traigo 2 razones, seguro que hay muchas más y vosotros que convivís con niños en acogimiento, seguro que podéis pensar en infinitas razones por las que trabajar la resiliencia. Yo os traigo 2. El riesgo de la sociedad actual, el mundo tecnológico en el que vivimos, con las TICs, niños que viven y adultos que viven muy deprisa y a niños a los que dedicamos poco tiempo, y desde luego la situación económica, ¿no? Yo leía la semana pasada que estamos alrededor de un 28% de la población en el umbral de la pobreza. Esto significa que tenemos un 28% de la población en una situación de riesgo y de vulnerabilidad. Ahora veremos los factores de riesgo y de vulnerabilidad cómo inciden en la resiliencia. Entonces, me parece que son 4 razones, como decía, seguro que vosotros tenéis algunas más, pero que ya solamente por ellas es interesante trabajar la resiliencia. Bien, no quiero extenderme demasiado, aunque es el concepto de resiliencia. Aquí os he traído 4 definiciones. Las 2 primeras hacen referencia a 2 ideas fundamentales: a la idea de adaptación y a la idea de adversidad. Es decir, para que haya resiliencia, un individuo tiene que haber vivido una situación de adversidad, pero también se tiene que haber adaptado exitosamente a ella. Entonces, esas son las 2 primeras. Después, la tercera me parece interesante porque plantea como una especie de vuelta de tuerca más, ¿no? Cuando habla de la invulnerabilidad. Es decir, no pretendemos hacer individuos invulnerables, no pretendemos hacer individuos que no tengan estrés y que no sufran el estrés. No. Eso tiene que aparecer el riesgo y tiene que aparecer la necesidad en nuestras vidas para que podamos crecer, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la tercera, de por qué os he traído la tercera definición. Y la 4ª definición es que me parece preciosa en el contexto en el que estamos, ¿no? La resiliencia es el desarrollo normal del individuo que ha crecido en situaciones difíciles. Eso es lo que me gustaría que calara, ¿no? Y que quedara de la idea de por qué podemos trabajar en resiliencia con estos niños. Porque podemos hacer un desarrollo normal en niños que han crecido en situaciones difíciles. Bien. Cuando hablamos de resiliencia tenemos que establecer las 2 partes más importantes, o los 2 binomios, o los 2 conceptos que manejan la relación para comprender la resiliencia. Por un lado tenemos los factores de riesgo.
Vosotros que trabajáis con niños en acogimiento sabéis muchos de esos factores de riesgo. Situación económica, maltrato, negligencia, desarrollo de enfermedades. Podemos ir desde los aspectos más concretos hasta aspectos más generales. En esos factores de riesgo también nos encontramos, por ejemplo, desastres naturales, conflictos armados que a lo mejor algunos de vuestros niños han vivido. Entonces, en esos factores de riesgo, como veis, además, hay que tener la perspectiva de que el riesgo es acumulativo, es decir, que los niños que tienen acogimiento, que vienen en adopción, no solamente han sido expuestos a un riesgo, sino que probablemente el riesgo se ha ido aumentando y se ha ido sumando a otros riesgos anteriores. Pues bien, factores de riesgo, pero también tenemos factores de protección, y ahí estáis vosotros como familias. Ahora, cuando sigamos avanzando, veréis que la resiliencia se puede aprender. ¿Por qué se puede aprender? Porque cuando hablamos de factores de protección, manejamos el concepto como la autoestima, como la autoeficacia, como la esperanza, como el optimismo, como la idea de aprender a dar un sentido a la vida, la idea que os transmitía en la primera frase de Víctor Frank, ¿no? El hombre en busca de sentido, dar un sentido a nuestra vida, construir nuestro proyecto vital, incluyendo las experiencias pasadas. La familia es un factor de protección, sentirse querido, querer y sentirse querido. La escuela, la protección a los niños de necesidades educativas especiales, los buenos recursos dentro de la escuela, la comunidad, los factores políticos, es decir, hay un montón de factores protectores que nosotros podemos manejar y que nosotros podemos cambiar para hacer a nuestros hijos resilientes. Bien, os he traído aquí dos modelos teóricos, hay muchos más, pero os he traído aquí dos modelos teóricos que me parece que se ajustan bien al contexto. El primer modelo es el modelo neoestático de resiliencia de Richardson, que habla de 4 diferentes fases de adaptación a un proceso de adversidad. Es decir, los individuos en un primer momento nos encontramos en una zona de confort. Estamos bien, nos sentimos bien, pero aparece el riesgo. ¿Cuál es la respuesta que podemos dar a ese riesgo? Pues la primera respuesta es la integración resiliente, es decir, buscamos nuevos factores de protección a ese riesgo. Ahí es donde aparecería la resiliencia. La reintegración homeostática, el individuo vuelve a su zona de confort, pero no ha aprendido. En la reintegración con pérdida, el individuo vuelve a un nivel inferior a la zona de confort. Y en la reintegración disfuncional, el individuo se queda sin recursos protectores. Como veis, volvemos a la idea anterior. Es decir, crear nuevos factores de protección, nuevos recursos protectores para enfrentarnos a la adversidad. No buscamos individuos que no tengan adversidad, no buscamos individuos que no se tengan que enfrentar al estrés, ¿no? Es como la frase aquella de no quiero ver a mis hijos con buenos principios. Es mejor ir controlando los riesgos, pero los niños necesitan situaciones de riesgo para poder aprender. Os he traído 2 minutos, rápido. Bueno, el último modelo teórico es un modelo teórico que se puso a prueba con enfermeras, pero que me parece muy interesante para este contexto. Bueno, las autoras preguntaron a enfermeras cómo les parecía, enfermeras que trabajaban en la UBI, les preguntaron que cómo les parecía a ellas que se podía promocionar la resiliencia en ese contexto tan estresante, ¿no? Entonces, bueno, ellos partieron un modelo teórico que explicaba la resiliencia, que decía que tenía esperanza, autoeficacia, bueno, las variables que veis ahí. Una vez que se puso a prueba el modelo, ¿qué es lo que se vio que influía en la resiliencia? Es decir, ¿qué variables son las que nos explican la resiliencia? Y vuelvo a insistir en la idea, son variables que vosotros podéis trabajar con vuestros hijos. La idea de esperanza, la idea de autoeficacia, es decir, sentir que yo soy competente, que soy capaz de hacer las cosas por mí mismo, la idea de control, de afrontamiento y de competencia. Bien, para terminar, simplemente quiero hacer un esbozo. Nosotros en el convenio que tenemos con Aldeas Infantiles estamos desarrollando programas de formación y hemos desarrollado un programa específico basado en el programa Educa. Hemos desarrollado un programa específico llamado EducaR para explicar la resiliencia. Este programa se basa en las cuatro grandes áreas que veis ahí en la transparencia. Evidentemente, si tuviéramos más tiempo podría desarrollarlo con mayor profundidad, pero bueno, ¿cuáles son las cuatro grandes áreas que tenemos? ¿Qué es lo que buscamos con los niños que trabajamos en este programa de EducaR? Buscamos, uno, que sean competentes socialmente, que al final del programa sean capaces de decir algo así como soy agradable y comunicativo, tengo habilidades sociales para afrontar las situaciones, que tengan capacidad de toma de decisiones, puedo resolver mis problemas por mí mismo,
Después, que tengan autonomía y control, soy responsable y puedo controlarme. Y por último, la idea que os transmitía antes, de autoestima y autoconfianza. Estoy seguro de que las cosas pueden ir bien. Muchas gracias. Seguidamente, José Antonio Reguilón Martín, psicólogo clínico, responsable de tratamientos psicoterapéuticos a menores acogidos. Bueno, ayer me invitó Antonio Fernández a ser cabreado, un hombre cabreado que tenía que leer una cosa, lo recordáis, ¿no? No sé si me salió muy bien el cabreo. Hoy tengo que ser hiperactivo, pero no me he tomado el Concerta, con lo cual no sé. Comenzaré con dos afirmaciones que ya he expresado en otras ocasiones y en otros lugares, dos afirmaciones que, aunque no tengo tiempo para desarrollarlas, me parecen necesarias para contextualizar mi exposición en este congreso. La primera es que el acogimiento es o puede ser la forma más adulta de paternidad, en la medida en que el acogimiento supone acompañar a un menor en el trayecto que va de la dificultad o imposibilidad de ser cuidado por sus padres a la posibilidad de elegir su propio destino. Segunda, en el acogimiento familiar no hay fracaso. Si por cualquier motivo hay un cese, el fracaso es que, por ejemplo, desde la Puerta del Sol o la calle Goya hasta el centro de primera acogida, no haya decenas de hogares que no se enteren de que por allí pasa un niño. No decimos esto porque pensemos que un centro no puede ser adecuado para un menor, ni mucho menos. Un centro es un lugar donde la atención de los profesionales es inmejorable, pero falta el deseo de un otro que no sea anónimo, es decir, un deseo particularizado, que es lo que puede ofrecer una familia acogedora. Situado este contexto, ¿cómo pensar entonces en el título de mi exposición, Las voces de los menores, que es un título que me fue dado también, y su relación con el título del Congreso, El interés superior del niño? No se me ocurre otra manera que no sea considerando al niño en una doble dimensión, como sujeto de pleno derecho y, por lo tanto, dándole la palabra. Tenemos que defender los derechos de los niños, por supuesto que sí, el maltrato, el abuso, pero la palabra del niño debe de ser escuchada. ¿Pero qué palabra y para qué la palabra? No se trata de la palabra vacía, esa que puede ser usada para dejarle decidir dónde se sienta cada cual en el restaurante a la hora de celebrar un cumpleaños, sino una palabra verdadera, una palabra plena, aquella que enuncia su malestar y su sufrimiento. Y eso entonces nos remite de inmediato a la pregunta de si nosotros, padres y profesionales, estamos a la altura de la angustia, una palabra que se rechaza totalmente, la angustia. O si por el contrario aplacamos la misma con el abuso de diagnósticos de moda y medicaciones abusivas. Es importantísimo tener esto en cuenta porque estamos ante la angustia, ante el malestar y el sufrimiento psíquico. No nos podemos defender ante eso con saberes teóricos, sino que necesitamos revisar aquello que en nosotros mismos se desencadena como inquietud o como ansiedad. Cuando trabajamos con la observación atenta y la escucha, entonces consideramos al niño como un sujeto de pleno derecho, que enuncia lo que a él le pasa, como veremos al final de la exposición con algunas viñetas clínicas. Si por el contrario trabajamos solo oyendo y con nuestro saber anticipado, entonces consideramos al niño como un objeto. Hay dos lugares en que la palabra del niño se expresa con más fuerza: las visitas con su familia y las palabras que los acogedores recogen y acogen al salir de las mismas y durante los días siguientes, y el espacio de las sesiones de seguimiento, los técnicos de seguimiento, y las sesiones de psicoterapia en aquellos casos en los que los niños consultan. Para los técnicos de seguimiento y los profesionales que trabajamos mediante la psicoterapia, con todos los niños que llegan a nuestro servicio, la visita es un momento de especial importancia para todos los niños y que hay que observarlo atentamente. De hecho, un caso muy complicado con peligrosas visitas fue el que dio origen a un seminario interno que todavía tenemos en el Instituto de Menor y de la Familia, con los técnicos del instituto, los técnicos de niños y el equipo que llevamos nosotros. Es decir, que sí hay una formación entre los técnicos del instituto, porque se decía ayer como esa falta de formación, nosotros sí tenemos esa formación. Hay que hacer de entrada una precisión. La dirección del caso, en lo que atañe a los aspectos jurídicos y sociales, corresponde siempre al seguimiento. Por el contrario, los efectos en el niño, derivados del encuentro con sus padres en las visitas, como del propio proceso de acogimiento, en su dimensión más subjetiva, corresponde a la psicoterapia. Pero ambos aspectos y ambos profesionales están enlazados por una cuestión ética, que es la coordinación y la dirección del trabajo con el niño.
En este sentido, es prioritario el diagnóstico, pero no en su dimensión clasificatoria y estadística, que es lo que está ocurriendo de manera masiva contra el niño, sino en su dimensión de sufrimiento y malestar, lo que aparece, si se escucha, en las propias palabras del niño, en los síntomas con los que los niños consultan y la disposición e implicación de los acogedores para ayudarles a resolver esos conflictos. No es el tema que nos atañe en este congreso, pero me parece que el tema del diagnóstico hay que reflexionarlo mucho. Hay un exceso de un diagnóstico que es el de hiperactividad y la medicación adecuada para ello. Pero volvamos al punto central que nos ocupa, el tema de las visitas. ¿Qué es una visita? La visita no es o no debería de ser un protocolo. Para nosotros la visita es un espacio y un tiempo en el que el niño se encuentra si tiene la posibilidad de encontrarse con tres opciones: el capricho de los padres, el deseo de los padres o la combinación de ambos. Dependiendo de la intensidad de uno o de otro, así podemos decir que estamos ante una mayor o menor gravedad de lo que le pasa al niño. Si en la relación de los padres biológicos con su hijo aparece el deseo y las expectativas más o menos realistas sobre el futuro del niño, podemos decir que éste tiene la posibilidad de responder a ese deseo y a esas expectativas desde una posición o un lugar de sujeto. Si por el contrario los padres biológicos usan o abusan del niño ofreciéndole expectativas falsas y retornos imposibles, cuando no rechazos constantes, entonces el niño queda capturado en un lugar de objeto de uso. Sabemos que la pregunta sobre el deseo del otro, el primer otro, es decir, el otro materno o un sustituto, cuando está en un centro, por ejemplo, es lo más angustioso para los humanos. La pregunta, o mejor dicho, la incógnita, a la que todos hemos tenido que responder de una manera consciente o inconsciente, que es ¿qué soy para el otro? ¿Qué soy en el deseo del otro? Si, como sabemos, el deseo siempre es una incógnita, una pregunta, el capricho, por el contrario, es una opacidad, un misterio, que deja al niño perplejo y atado al otro en mayor medida que el deseo. Con el capricho del otro, el niño se ve impedido para preguntar y preguntarse por la ocultación que rodea su modo de actuar, el modo de actuar de los padres. Deja en suspenso toda su faceta interrogadora, investigadora, curiosa, lo que conocemos bien por sus efectos en el aprendizaje que tanto nos desesperan a profesionales y a padres. Este modo de estar en suspenso o como suspendido de la realidad, es decir, que no está del todo implicado o comprometido en ningún lugar, es algo que observamos con frecuencia en muchos niños. Si desde el trabajo de las sesiones se anima al niño a que en las visitas pregunte a sus padres por su situación, es frecuente que nos conteste a la sesión siguiente que no se acordó de preguntar. El niño prefiere no descubrir lo que ya sabe que le va a causar dolor. En estos casos, tanto desde el seguimiento como desde las sesiones de psicoterapia, se hace un trabajo más activo y más coordinado. Un trabajo que permita al niño enfrentarse a esa opacidad sobre el capricho de sus padres en el modo de actuar con él. Si por el contrario el deseo circula de modo más cómodo y fluido, el niño puede encontrarse con la tranquilidad de que los padres no resultan para él figuras amenazantes. En muchas ocasiones el deseo de los niños de tener una visita, de saber de sus padres, tiene más que ver con una necesidad de calmar sus fantasmas que con un verdadero deseo de estar con ellos o de esperar algo de ellos. En este sentido, para nosotros, la visita no funciona con los términos de bien o mal, correcta o incorrecta. La visita es, como decía, un importante momento de la vida del niño que permite una elaboración de su entramado familiar. El desarrollo de una visita se sabe a posteriori, esto es, por los efectos que produce en la posición del niño con respecto a sus padres y con respecto al acogimiento. Podemos terminar con una pregunta frecuente en las visitas y en las sesiones familiares. ¿Para qué la visita? Y aquí es donde verdaderamente la diversidad de las voces de los menores, la contradicción o la ambivalencia entre lo que se puede decir y lo que se siente, presenta una particularidad que no se acopla a las leyes, ni a los papeles, ni a los decretos. Es aquí donde la palabra del niño, después de un trabajo de acompañamiento y de análisis en sus sesiones, llega a convertirse en el medio con el que nombrar su posición subjetiva. Para ello contaré, como dije al principio, unas líneas clínicas pequeñitas. ¿Tengo? ¿Sí? 2 minutos, me quedan ya. Un niño de 7 años que ha estado sin visitas durante 2 años y que ahora tiene visitas con la madre por un lado y con la abuela por otro. Ha tardado meses en hablar de lo que para él suponen las visitas. Con el respeto necesario hacia su tiempo para hacerse con la situación, ha llegado a decir: las visitas no me aportan nada. Cuando le pregunto entonces ¿para qué vas?, la respuesta es muy clara: ya lo sé, pero me tranquiliza.
No sabemos todavía qué es o en qué le tranquilizan, pero hay que esperar un tiempo hasta que él pueda decir en qué le tranquilizan. Un adolescente con visitas desde hace años expresa textualmente: a mí las visitas me dan igual, no me afectan para nada a mi vida. Cuando se le pregunta que eso tiene luego repercusión en el hablar, en que no puede hablar con sus amigas de su familia biológica, dice: es que no le quiero hacer daño. Pues a lo mejor si le pregunto sobre eso lloraría y no quiero verla llorar. Para finalizar, un niño de 10 años que después de un duro trabajo sobre su mal comportamiento y sintiéndose mejor y más integrado con la familia acogedora, expresa lo siguiente: sí, me encuentro mejor, pero me gustaría que ellos, refiriéndose a sus padres biológicos, no se sintieran mal, que no sintieran que yo les hago daño porque me encuentre bien, porque me encuentre mejor. No agotamos con este congreso, ni mucho menos el asunto de las visitas y las voces de los menores, pero podemos terminar afirmando que la escucha es siempre necesaria. Vuelvo para hacer un cierre al comienzo de mi exposición cuando afirmaba que el acogimiento puede ser el modo más adulto de ejercer la paternidad. Ahora creo que se puede entender mejor después de lo escuchado. Lo adulto se podría definir con mayor precisión como escuchar las palabras del niño, que es lo que le pasa, pero también escuchando aquello que evoca en nosotros. De la misma manera afirmaba que no hay fracaso. Ahora podemos también entenderlo mejor si lo pensamos como un conocimiento de nuestros propios límites y no tanto esto de ponerle los límites al otro, pues que se trata de saber más sobre nuestros propios deseos para que no sean eclipsados por expectativas exageradas. Trabajamos a contracorriente de lo que esta sociedad nos impone. Se impone la inmediatez para todo. Si trabajamos con el niño y sus conflictos, es necesario que se resuelvan inmediatamente. Nosotros trabajamos al contrario. Hay que reconocer que tenemos que trabajar mucho, lo decimos siempre en sesiones de psicoterapia y con los padres, que trabajamos mucho para conseguir un poco. De este modo, el niño o al niño le podemos dar la palabra. De lo contrario, dará voces. Muchas gracias.